de este Consejo Municipal Electoral. En ese sentido, le solicito al secretario del Consejo Municipal Electoral de Tepic proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declaración de quórum legal. Con gusto, buenas noches a la integración del Consejo Municipal Electoral. En virtud de que se trata de una sesión virtual, voy a proceder a pasar en lista nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que al momento que escuchen su nombre me indiquen que se encuentran conectados a la sesión. Marcos Mora Medina. Presente y conectado a la sesión. Bien, entiendo que está presente. Bien. Y conectado a la sesión. Gracias. Por parte de las consejerías electorales, Adriana Covarrubias López. Presente y conectada a la sesión. Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. Presente y conectado a la sesión, secretario. Abril Mariluz Cervantes Avilés. Presente y conectada a la sesión, secretario. Carlos Montes de Oca. Presente, secretario. Gracias por las representaciones de los partidos políticos. Representante suplente del Partido de Acción Nacional, Julio César López Hernández. Presente y conectado a la sesión. Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, José Luis García Castillo. Presente y conectado a la sesión. Representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, Luis Eduardo Rodríguez Mesa. Presente y conectado a la sesión, secretario. Representante propietario del Partido Movimiento Levántate para Nayarit, José Francisco Núñez de León. Presente y conectado a la sesión. Representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit, Juan Enrique Cepeda Cervantes. Presente y conectado a la sesión. Bien, muchas gracias. Doy cuenta, presidente, que para efectos de esta sesión pública ordinaria existe una asistencia inicial de 11 integrantes de este Consejo Municipal, incluyendo el de la voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada la sesión. Asimismo, se le instruye, secretario, para que realice las votaciones de forma nominal en términos del artículo 39, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Dicho lo anterior, le solicito continúe con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de orden del día. Gracias, secretario. Se pone a su consideración el proyecto de orden del día circulado para esta sesión, en caso de que alguna o alguno de ustedes desee hacer uso de la voz sobre este punto. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretario, someta en votación nominal la aprobación del referido orden del día. Con gusto, consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral primero del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, someto en votación nominal la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente Marcos Mora Medina. A favor. Por parte de las consejerías, Adriana Covarrubias López. A favor, secretario. Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretario. Abril Mariluz Cervantes Avilés. A favor, secretario. Carlos Montes de Oca. A favor. Gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Con gusto, presidente. Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación nominal si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretario, proceda a formular en votación nominal la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados
y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En ese sentido, en términos del artículo 24, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, procederé a tomar el sentido de su voto. Marcos Mora Medina. A favor. Adriana Covarrubias López. Favor, secretario. Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretario. Abril Mariluz Cervantes Avilés. A favor, secretario. Carlos Montes de Oca Montes de Oca. A favor. Gracias. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de actas estenográficas de las sesiones referentes a la 8ª sesión pública extraordinaria, 9ª sesión pública extraordinaria, 10ª sesión pública extraordinaria, 11ª sesión pública extraordinaria y 12ª sesión pública extraordinaria, todas de este Consejo Municipal Electoral. Informo que no se recibieron observaciones al punto referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a consideración los proyectos de acta estenográfica referidos. En caso de que alguna consejería o representación de partido político desee hacer uso de la palabra sobre este punto. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretario, someta en votación nominal la aprobación de los proyectos de acta estenográfica referidos, por favor. Con gusto, presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de actas estenográficas, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente Marcos Mora Medina. A favor. Las consejerías electorales, Adriana Covarrubias López. A favor, secretario. Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretario. Abril Mariluz Cervantes Avilés. A favor, secretario. Carlos Montes de Oca Montes de Oca. A favor. Gracias, consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal. Doy cuenta que el proyecto de actas estenográficas ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realice en ese sentido las gestiones necesarias para su remisión a Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Tepic respecto a los acuerdos del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Informo que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, someto a su consideración el informe referido en caso que alguna o alguno de ustedes desee hacer uso de la palabra sobre el referido informe. En virtud de no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe, secretario, y le solicito realice las gestiones necesarias para su remisión a Secretaría General para los efectos conducentes. Asimismo, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Tepic en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 99, fracciones cuarta y sexta de la Ley Electoral de Nayarit, con motivo de los recursos interpuestos contra actos o resoluciones del Consejo Municipal Electoral de Tepic y las resoluciones dictadas por los tribunales electorales del periodo del 26 de abril al 27 de mayo de 2024. Informo que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, someto a consideración el informe referido en caso de que alguna o alguno de ustedes, consejerías y o representaciones de partidos políticos, desee hacer uso de la palabra sobre este punto. En uso de la palabra, en primera ronda, el licenciado Julio López. En vista de la revisión de los acuerdos, los asuntos turnados a las diferentes áreas, yo solicitaría, no sé si sea prudente o que se agregaran a las partes, no nada más número de expediente, sino las partes, quién promueve y en contra de quién. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, ciudadano representante, por su intervención en primera ronda. En segunda ronda, ¿alguien que desea hacer uso de la palabra? En tercera ronda. En tercera ronda, y para dar respuesta, hago uso de la palabra y en ese sentido doy cuenta y tomo nota, ciudadano representante Julio López, del comentario que nos hace en el sentido de ser más detallados en la información, entiendo, del informe, para detallar las partes que procesalmente están involucradas en los asuntos que se enlistan en dichos informes, ¿no? En ese sentido, tomamos nota de la observación para, en su caso, pues incorporar el comentario en el desahogo de los siguientes informes que estemos presentando. Gracias, presidente. A la orden, en ese sentido y en virtud de no haber intervenciones adicionales, se tiene por presentado el informe, secretario, y le solicito realice las gestiones necesarias para su remisión a Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Tepic con relación de las solicitudes recibidas en materia de oficialía electoral del periodo de 26 de abril al 27 de mayo de 2024. Informo que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. Y en razón de lo anterior, también ponemos a su consideración el informe referido en caso de que alguna o alguno de ustedes desee hacer uso de la voz sobre este punto. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretario, que tenga por presentado el informe y realice las gestiones necesarias para su remisión a Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Tepic con relación a los procedimientos especiales sancionadores instruidos del periodo de 26 de abril al 27 de mayo de 2024. Informo que no se recibieron observaciones al informe referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a consideración el informe referido en caso de que alguna o alguno de ustedes desee hacer uso de la voz sobre el punto mencionado. En virtud de no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, secretario, realice las gestiones necesarias para su remisión a Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el informe de vacantes de supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales del Consejo Municipal Electoral de Tepic. Informo que no se recibieron observaciones. Secretario, para hacer una precisión, en ese sentido, esta presidencia recibió observaciones por parte de la consejera Abril Mariluz Cervantes Avilés, y en ese sentido, por ahí también advertí que la misma consejera hizo referencia a solicitar el uso de la palabra, abriendo las rondas de intervenciones. En primera ronda, consejera, cedería el uso de la palabra. Sí, gracias. Buenas noches a todos. En efecto, consejero, presidente, secretario, hace rato hice una observación respecto de este informe y la misma es que en congruencia con el principio de transparencia que debe de regir todas las actuaciones del Consejo Municipal, agreguemos a este informe el número de, en este caso, CAEL, que fueron aceptados y que fueron votados por este mismo consejo en cada una de las 4 convocatorias, para poder advertir mediante estos datos cuáles fueron las bajas que se dieron, en qué momento y por qué fue necesario ir pasando de una primera, una segunda, una tercera, hasta llegar a una 4ª convocatoria. Claro. Bien. Muy bien, muchísimas gracias, consejera Abril. En ese sentido, ¿alguien más que desea hacer uso de la palabra? En primera ronda.
en segunda ronda. Y en tercera ronda, en virtud de no advertir más participaciones, solicito el uso de la palabra a efecto de dar respuesta a los comentarios recibidos por parte de la consejera Abril Marilú. En efecto, doy cuenta que se recibieron las observaciones mencionadas por parte de la consejera de forma presencial aquí en la sede del Consejo Electoral Municipal de Tepic, y en ese sentido estaríamos incorporando las observaciones referidas a dicho informe en el ánimo de ser más exhaustos en la información para describir la evolución que tuvo el comportamiento, no solo de las altas de los capacitadores, sino también de los movimientos que se hicieron de las bajas y de las reposiciones, digamos que subsecuentemente se estuvieron realizando con las segundas, terceras y hasta la cuarta convocatoria que fue a la que llegamos. En ese sentido, doy cuenta de la observación y me sumo a la misma en los términos propuestos por la consejera Abril, y en ese ánimo estaríamos haciendo las adecuaciones correspondientes al referido informe y en ese sentido estaría concluyendo mi intervención. En ese ánimo y en virtud de no haber intervenciones adicionales, se tendría por presentado el informe, secretario, con las observaciones solicitadas o manifestadas por la consejera Abril, y le solicitaría que una vez estén incorporadas estas modificaciones o actualizaciones en el desarrollo de la evolución que se mencionó, se realicen las gestiones necesarias para su remisión a Secretaría General para los efectos conducentes, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se designa a las personas supervisoras asistentes electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales que participarán en la realización de los cómputos municipales. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo. En caso de que alguna o alguno de ustedes desee hacer uso de la voz. En virtud de no haber intervenciones y toda vez que se tienen por agotadas las mismas, le solicito, secretario, someta en votación nominal, la aprobación del referido proyecto. Con gusto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 24, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación nominal procederé a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente Marcos Mora Medina. A favor. Por las consejerías electorales, Adriana Covarrubias López. A favor, secretario. Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretario. Abril Marilú Cervantes Avilés. A favor, secretario. Carlos Montes de Oca. A favor, secretario. Gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se designa a las personas supervisoras asistentes electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales que participarán en la realización de los cómputos municipales, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En ese sentido, le solicito realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados del Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales. Asimismo, le solicito continúe con el desarrollo de la sesión en relación al orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales. Gracias, secretario. En términos del artículo 20 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, quien desee incorporar algún tema en asuntos generales y al tratarse esta de una sesión ordinaria en el cual no se requiera examen previo de documentos o que se considere urgente resolución, puede manifestarlo cualquiera de las representaciones o consejerías que nos acompañan para hacer uso de la voz y, en ese caso, someter a consideración el punto referido en asuntos generales. Bien, en virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretario, continúe con el desarrollo del siguiente punto del orden del día.
Le informo, consejero presidente, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Gracias, secretario, consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos que nos acompañan en esta sesión. Habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para la misma y siendo las 10:33 del 30 de mayo de 2024, doy por clausurada la cuarta sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo como siempre la gentileza de su presencia y más a estas horas del día, deseándoles que tengan una excelente noche. Buenas noches. Buenas noches.